Underground Production. Muy bien, bienvenidos al canal. Estamos en Underground Production y hoy tenemos y contamos con la colaboración de DJ Kevin RG. Buenos días, Kevin. Bueno, buenos días. Depende, ¿no? Porque estamos en Gran Canaria. Sí, correcto. Bueno, pues Kevin es DJ residente de Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria, y es uno de los organizadores de varios eventos, DJ, animador, o sea, si quieres realmente animar una fiesta, Kevin, si está ahí, se anima seguro. Que bueno, está exagerando, ¿eh? Bueno, Kevin, bienvenido a la entrevista y queríamos empezar la entrevista sobre todo para que la gente te conozca y sepa un poco de ti. ¿Cómo fueron tus inicios y quién es DJ Kevin? Bueno, en primer lugar, quiero enviar un saludo a todos los que nos ven. Encantadísimo, soy Kevin aquí de Gran Canaria. Y bueno, es un placer estar con Alejandro. Gracias, Alejandro, por la invitación. Después de mucho tiempo, pues, hemos podido coincidir. Sé que no es el mejor momento, pero bueno, unas vacaciones así, aunque uno no se las espera, pues en plan... Bueno, ¿cómo he empezado? ¿Cómo fueron mis inicios? Pues mira, vamos a empezar por el nombre, porque es muy curioso el nombre, ¿no? RG. Vale, RG parece un nombre de algún producto de limpieza o algo así, no sé. Pues RG, pues, más bien porque yo decía, algo me tengo que poner, porque en realidad nunca me he considerado DJ, básicamente, nunca, ni antes ni ahora. Sino simplemente una etiqueta que te pone la gente y a lo mejor cuando el gerente del local o alguna fiesta en particular dice que no me te ponemos, digo, pues mira, déjame pensar, te quedas así media hora, haces un juego de palabras, de letras con tus apellidos y dices, pues mira, RG, como soy Rodríguez Castillo, pues mira. Pues así fue, Kevin RG fue por eso, por mis apellidos Rodríguez Castillo. ¿Y cómo he comenzado? Pues mira, estuve desde los 20 años en la Cuba mía de residente, estuve muchos años allí, la verdad que tuve lo que soy ahora, es decir, gracias a ellos me he formado como persona, como profesional, gracias a ellos tengo todo lo que tengo ahora. Sin ellos, ahora mismo no estaría en esta situación. Cierto, la verdad es que el equipo de la Cuba mía ha sido también siempre pionera en muchas cosas. Les mandamos un saludo muy fuerte a todo el equipo integrante, todos los que están ahí, ¿vale? Bueno, pues Kevin, nosotros queremos también conocer cómo fue tu formación. Entiendo que alguien te formaste tú, alguien te enseñó, que tuviste algún tipo de mentor. Se me viene a la cabeza un nombre, así, cuando me hace ese tipo de preguntas se me viene a la cabeza un nombre. Jacinto Herrera, DJ BB. Él me enseñó todo lo que sé, ¿de acuerdo? También la experiencia de la noche tiene que ver mucho porque gracias a mucha gente que era cliente fija, hay mucha gente que con diferentes gustos, pues con las opiniones de la gente te vas formando, básicamente, ¿vale? Porque dice, no, porque a mí me gusta estas canciones y tal, pues ya te quedas ya un poco ya de lo que le gusta a la gente, simplemente un poquito de psicología, un poco. Y en realidad lo de Jacinto me ayudó tanto como persona y como profesional. Ya luego ya todos los demás eran detalles, lo de las personas que te he comentado, pues son pequeños detalles, pero en realidad es que se puso conmigo todo ahí fue Jacinto. Muy buen compañero y la verdad es que muy buena persona. Gracias a él y a todo el colectivo, de allí pues he aprendido mucho y gracias a ello me repito, insisto, de que soy lo que soy ahora. Muy bien. Yo quería también preguntarte, sobre todo, no sé cómo consideras tú que tú influyes en la escena actual. Bueno, no en la actual concretamente, pero, o sea, ¿cómo crees que contribuyes tú? ¿Cuál es tu aportación? La aportación, el mundo del baile, yo me centro más bien en lo personal, ¿vale? Ante todo somos personas y sobre todo ha sido en base a, más bien en la gente, ¿vale? Lo que yo aporto
a esas personas que constantemente están conmigo, ya sea familia, ya sea las personas que entran por la puerta de la discoteca o algún evento en particular, pues ante todo es ser persona, ¿vale? Y es lo que busca la mayor parte de la gente en este sentido, tener esa conexión, tener esa ganas de desconectar, de disfrutar de tu música, de tu forma de ser, también es súper importante. Y a mí me gusta mucho animar, hacer que la gente se sienta viva, ¿sabes? Sobre todo me quedo con algunas cosas de, incluso me vienen muchos flashes a la cabeza de gente abrazándote, de gente apoyándote, alabándote, ¿sabes? Ese calor, ¿vale? Que tú puedes estar pasando un mal momento, pero cuando llega el fin de semana, cuando tú ves a esas personas y te dan ese calor, ¿vale? Eso es la mayor recompensa que te pueden dar, ¿sabes? Que dices tú, ole, es que da gusto trabajar así, da gusto. Y gracias a eso, pues mira, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que ahora mismo actualmente es el único sitio que he salido de Gran Canaria, que por cierto envío un saludo muy fuerte a Pablo González, porque ha sido un gran apoyo para mí desde que en estos 2 últimos años. Me ha enseñado también un montón de cosas, que tiene mucha experiencia ahora mismo, actualmente uno de los mejores DJs de Xorba que hay a nivel peninsular, a nivel de España, y me ha enseñado mucho, la verdad, y sobre todo él es fundador de Pasión Kison Vida de Tenerife y director del Mambo 51, pues también ha sido un gran apoyo para que yo me siga formando. Muy bien. Queríamos también, no sé si a lo mejor tendrás, yo entiendo que proyectos actuales en los que estás funcionando y trabajando, seguro. Y sobre todo los que tienes proyectado a futuro, ¿no? Cuando ya termine todo esto, ¿qué es lo que tienes pensado? Ahora mismo, actualmente, Alejandro, vivo presente. Vale, el presente ahora mismo es la base para un futuro y ahora mismo estoy intentando, mi mayor proyecto y mi objetivo es acercarme a la gente lo máximo posible, ya sea ahora mismo estoy con vídeos en directo por la mañana y por las tardes, estoy también en una radio, grabando una radio, Ana Herba hizo un vídeo fenomenal para la gente de baile para que se mantuvieran unidas. También hice una propuesta a las parejas o a nivel solitario, ¿sabes? Que quieran bailar únicamente esa persona, en bailar en mis transmisiones en vivo. ¿Sabes? Son cosillas esas cosillas me gustan mucho a la gente. Esas cosillas hacen que nos unamos más. Y eso es lo que yo busco. La unión es la base de todo. Y ya luego ya se piensa en un futuro. Un futuro que no se sabe lo que puede pasar y lo que no, se acabará mañana o dentro de un tiempo. Pero sí es verdad de que si somos positivos, si empezamos positivos, siempre nos vendrá las cosas buenas. Os lo digo por experiencia. Muy bien. Bueno, ya después te quiero preguntar por un par de proyectos que tengo y sé que me has comentado, así que hablaremos de él. Bueno, lo que a día de hoy tenemos cuando vamos a bailar, cuando vamos a un evento, ¿qué consideras que se puede mejorar? Ahora mismo pensando en lo que es, porque ahora con esta situación, ¿no? Pues repito, desgraciadamente así hay que ser realista, todos vamos a empezar de cero, ¿vale? No importa el pasado, sino importa que ahora cambiemos una manera del punto de las cosas, tanto en lo personal como a nivel de baile, ¿vale? Pues empezar de cero con buena actitud, ¿vale? Con buena actitud y sobre todo con ganas de unión, porque entre todos podemos salir de esto, tanto alumnos como profesores, como dueños de discotecas, todos juntos, sobre todo también los familiares. Yo te digo, actualmente yo destacaría la palabra unión. Unión. Para mí es la parte fundamental de que todos nos unamos para salir de esto, que hoy en día lo estamos consiguiendo muchos profesores en directo, haciendo clases por vídeo en directo, tanto profesores internacionales como de las Islas Canarias, ¿vale? Y la verdad es que yo por lo menos me siento orgulloso
de vivir en Gran Canaria, porque justamente hace poco tuvieron un gesto los profesores de mi isla de Gran Canaria, que nos están teniendo en otras islas, ¿no? Pero eso me gustó mucho, simplemente por el hecho de lo que hemos pasado antes de esto, ¿vale? Y dije yo, coño, fue un punto de ilusión a que cuando volvamos diga, esta va a ser la unión que se va a tener cuando sacamos de todo esto. Y eso me siento muy orgulloso porque hicieron un vídeo espectacular para los alumnos, para sus familias, para toda la isla, y yo estoy muy orgulloso de los profesores que hay en esta isla de Gran Canaria, sin duda. Pues sí que es cierto que están haciendo un esfuerzo a diario, tanto con sus clases online, apoyando a sus alumnos, haciendo algún tipo de colaboraciones que yo creo que son importantes entre ellos. Yo valoro mucho el esfuerzo de todos, de profesores, de DJ, sobre todo. Yo le quiero dar la clase a los artistas, a los DJ, a los profesores, por mantener la música viva, ¿vale? Las ganas de la gente bailar, de que no pierda esa ilusión, ¿vale? Por volver, ¿vale? Eso es súper importante, que dejar que nunca muera eso. Eso es lo que hay que darle las gracias, porque están haciendo un esfuerzo tremendo porque la gente siga con esa ilusión constantemente. Eso es muy importante. Estoy muy de acuerdo contigo, Kevin. Bueno, pues queríamos también que se quedara reflejado cuál es el recuerdo más bonito y más agradable que tengas tú relacionado con el baile y esto. Joder. Justamente pasó hace poco, ¿verdad? Aparte de mis inicios, que justamente, mira tú, yo hablo mucho con Jacinto Herrera y nos pasamos fotos y demás, y yo digo, ¿cómo hemos cambiado, no? Imagínate, cuando tú te ves flaco y dices tú, ¿qué ha pasado? Me he comido yo mismo. Pero que lo ves y te da sentimiento, te da, aparte de esos recuerdos que nunca se terminan de borrar, pues me quedo con la última fiesta que organicé mi 9º aniversario, en la discoteca de Osia. Y hay una foto que, como se puede estar corriendo por ahí, sí. Vale, que haciendo la animación de cucaracha, que le encanta la gente la cucaracha, madre mía. Pues 340 personas. Fue un momento en mi vida, después de mucho esfuerzo, después de dar, que para mí, a lo mejor algunas personas pues ya dirían, coño, eso es poquito, eso está, pero para mí me hizo mucha ilusión porque prácticamente estoy empezando, estoy recibiendo el apoyo de muchos y la verdad es que ese día fue muy grave y me quedo con esta foto, ¿sabes? Con un montón de gente animada, un montón de gente con mucha positividad, que es lo que busco, que es lo que siempre hay que buscar, la positividad de la gente y la sonrisa que se refleja en sus caras. Pues sí, es verdad, Kevin. Hay que seguir adelante y emplear esa energía para crear cosas bonitas, como tú bien dices. Yo quería que nos hablaras también del proyecto que tienes actualmente. Yo me quedo en casa, SBK Spain. Háblanos un poco de él. Bueno, eso la verdad es que es un proyecto bastante bonito que se inició. Yo mejoré la idea, por así decirlo. Mejoré bastante la idea, que ese chico me dio la idea y dice, coño, qué buena idea. Pues se llama DJ Alcorac, de Madrid, pincha en Almacén de los Sentidos. Y justamente me propuso, después de ver muchos vídeos en directo, me dice, coño, que anima a la gente y tal. Bueno. Dice, ¿por qué no nos unimos y tal y seguimos agrandeciendo a más gente, que nos conozca más gente y demás? Y, ¿sabes? Simplemente por el objetivo ese de que nuestra música llegara a la mayor cantidad de gente posible para poder alegrarle también sus días también. Y se me ocurrió la idea de llamar a DJs por todas las partes de España, intentarlo, ¿vale? Para que tanto su comunidad o su ciudad no se quedara sin esa música, ¿vale? Y que también conocer a otros DJs, que vieran cosas diferentes, otro tipo de energía, que también es súper importante, ver otro tipo de energía, conocer a gente, porque eso también es lo que busco. Mis vídeos en directo comentan muchísima gente le da me gusta, hay súper buen rollo y eso es lo que uno busca, que cuando salgamos de aquí, ¿vale? A eso me refiero a la base. Y hay un baile social, esas personas que, por ejemplo, vienen de viaje, quedan con las otras personas y se van al baile social, ¿vale? Al igual pasa con la gente de aquí, gente que a lo mejor de la vieja escuela, que mucha gente se está animando a mis directos, de la vieja guardia, pues yo le llamo la vieja guardia, ¿vale? No estás cariño.
ellos saben quiénes son. Y pues se unen con la gente nueva y claro, eso es lo que hace es que la gente vieja respeta a la gente nueva que está empezando ahora y la gente nueva a la vieja. Que también es una cosa importante que yo quería decir, ¿de acuerdo? Porque, y quería añadirlo en esta entrevista. Chicos, DJ nuevos que salgan, eventos nuevos que salgan, sea quien sea que lo organice, apóyenlo porque sea el objetivo que sea, ¿vale? Están apostando por el baile y eso es súper fundamental, ¿vale? Respetarlo, porque ellos también deberían respetar a los que están antiguamente, pero también nosotros deberíamos respetar a los nuevos que entran. Sobre todo ayudarles, darle la buena energía, el apoyo ese que necesitan. Que ellos entran con mucha ilusión, con ganas de aprender y tanto los que organizan eventos como el pinche DJ y hay que apoyarlos porque están haciendo algo muy bueno. Son cosas positivas. Eso es importante. Sí que es cierto. La verdad es que el rol del veterano, cuando encuentra al que acaba de empezar, sí que es verdad que es importante. Es el primer contacto que tiene con el baile, y como tú bien has dicho. Y también antes de que fíjate, me pongo a hablar y se va la hora. Y yo dije, vamos a ver si no pasamos la media hora de entrevista, vamos a ver, que yo no me pongo pesado, ¿no? Porque mira que yo hablo, ¿no? Pues nada, también quiero agradecer también a los nuevos DJs que se han incorporado, gente que ha apostado desde un primer momento en esta iniciativa, que ha sido tanto César Méndez como Paulo, Pierre, Xavi, Loren, Adón, Jordan de Italia, que es uno de los países más afectados, el Tiburón, Digisac. La verdad es que estoy muy contento porque he formado un equipazo, la verdad, y los que quedan por venir, que he contactado ya con varias personas que creo que nos vienen muy bien para esta iniciativa y te digo, trasladar nuestra música lo más lejos posible e intentar curar y llenar de positividad muchas zonas del mundo. Pues sí, señor, sí, señor. Y aparte, eres también integrante de un proyecto en el cual creo que se llama Promo Music Barcelona. No sé si nos puedes hablar un poquito también de él. Estoy ahora mismo yo colaborando en una red mundial de DJ que se encarga de somos número 1 en promoción musical y estamos con una radio para esa gente que no tenga internet, que solamente disponga de radio por temas económicos y quieran desconectar un poco, pues lo que tratamos es que por radio, pues cada uno desde su país o de su ciudad, pues promueva esa música al oyente, ¿vale? Entonces, nada, yo por ejemplo, yo represento a Gran Canaria, hay un montón de DJs, diferentes zonas de México, de Alemania, de Italia, y yo represento a Gran Canaria, la verdad es que para mí es un honor. Y sobre todo agradecer muchísimo a el programa por haberme metido en esta red de DJ, porque justamente estábamos representando a Gran Canaria, tanto él como yo. Él desafortunadamente no pudo seguir, pero bueno, yo le agradezco un montón que haya confiado en mí y propuso la idea de meterme y gracias a él estoy dentro. Y la verdad es que es otra vía para acercarnos más a la gente. Y también estamos en Spotify y en iTunes también. Bueno, pues, ¿cómo se llama el proyecto? Promo Music Barcelona. Sí. Y así la gente puede intentar buscar el canal. El logo se va a ver aquí. Sí. Y bueno, y la verdad es que estoy ahí centrado en eso, centrado en levantarle la energía a la gente. Ese es mi objetivo actualmente, ese es mi mejor proyecto. Muy bien, pues que siga así, Kevin, y sobre todo que dure mucho tiempo y no solo sino más proyectos que tengas. Adelante. Bueno, yo quería finalizar la entrevista preguntándote respecto a la situación actual que tenemos con la pandemia, ¿cuál es tu opinión y cómo consideras que va a ser el cambio, ¿no? con esto del mundo 2.0, digámoslo así, que sería, ¿no? ¿Qué va a ser después de toda esta situación que tenemos actualmente mundial? Pues mira, es bastante dolorosa la situación que estamos viviendo en un montón de países, sobre todo. Yo me siento muy afortunado, la verdad, por estar en mi archipiélago canario, pero hay mucha gente que lo está pasando mal, por eso vamos a tratar de seguir lanzando iniciativas, ¿vale? Para que aunque nosotros sacamos del confinamiento,
yo por mi parte voy a seguir trabajando por esa gente que todavía necesita ese empujón para salir de ese confinamiento. Y sobre todo, quiero seguir para adelante, por supuesto salir de todo esto, pero con mi gente dándole la mano, con mi gente que siempre me ha seguido, me ha apoyado, y sobre todo que ellos saben quiénes son, que siempre están ahí aguantándome, tanto mi familia como mis amigos, como mis conocidos, los que siempre han estado ahí, de verdad, los que siempre hago una fiesta, pues siempre están ahí. La verdad es que me siento muy, muy afortunado por tenerlos a todos, y sobre todo lo importante es tener salud. Entonces yo les envío mucho apoyo a esa familia que lo está pasando muy mal, les envío un fuerte abrazo y toda mi energía para que puedan salir de todo esto. Pues sí, Kevin, mandemos esta energía que comentas y espero que entre todos podamos volver a la normalidad o supuesta normalidad y pasito a pasito. Poco a poco. Yo ahora mismo que estabas comentando lo que nos avecina, por así decirlo, vuelvo a destacar lo del tema de la unión. Para mí es una reflexión muy importante el tema de la unión, sobre todo en diferentes estilos, porque da igual que seas quizombero, que seas payetero, que seas merenguero, que seas salsero, da igual, ¿vale? Yo lo he sentido de mi lado latino. Deberíamos unirnos, ¿vale? Unirnos y entre todos formamos parte del baile, da igual el estilo que sea, ¿vale? Da igual. Lo importante es que la palabra baile hay que mantenerla firme, es lo que hay. Y yo por lo menos voy a hacer todo lo que esté en mi mano, por lo menos para que la cosa siga viva. Muy bien. Bueno, Kevin, pues no sé si tienes algo más que añadir. Bueno, le quiero enviar un saludo a todos los que nos ven, ¿vale? Que apoyan a mi amigo Alejandro en estos vídeos. Y la verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes. Y le envío un saludo a DJ Isaac, ¿vale? A DJ Isaac, porque me va a ver el vídeo y dice, ¿te olvidaste de mí, capullo? Pero sí, es una parte, pero no me olvido de ti, lo que pasa es que a veces te dabas cuenta. Pero es una parte muy importante del proyecto. Yo me quedo en casa SBK, que empezó con nosotros, y para mí es de lo mejorcito que hay, la verdad. Pues nada, no solo le damos los saludos a César, DJ Shark, sino a todos los que están apoyando cualquier tipo de proyecto, y bueno, y los que están contigo, pues más todavía, ¿no? Kevin, muchísimas gracias por concedernos tu tiempo. Sé que muchas veces es complicado, pero haciendo un pequeño esfuerzo, como tú bien has dicho, y poniendo de su parte y haciendo, no sé, en plan positivo, siempre se pueden sacar cosas muy bonitas. Y nada, nosotros queríamos hacerte un detalle que ya cuando te vea te lo daré, ¿vale? Que es el logotipo del canal. Y nada, decirles a todos vosotros que Kevin es una persona excepcional. Uno de los, ya lo he comentado al principio, pero es una persona que mueve mucha gente y vamos, que si te lo encuentras por ahí, no, seguro que la fiesta es buena. Yo te digo, cuando vayas para la península, lo que está en la península, agárrese los pantalones porque vamos a armar allí, ¿eh? Te digo que yo te armo mucho. Yo aviso, por si acaso, sobre todo de Andalucía. Damos fe de ello, ¿eh? Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos del canal por ver la entrevista con Kevin. Es un placer para mí, Kevin, de nuevo. Y un placer. El placer es mío. Un placer es mío estar con ustedes y sobre todo para Alejandro, que me ha dado la oportunidad un poco de desahogarme, por así decirlo. Bueno, Kevin, pues muchísimas gracias. Nos despedimos del canal, chicos. Continuaremos con más entrevistas, más eventos de cuando ya se pueda ser posible, pero siempre con una energía muy positiva y seguro que sale todo genial, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós, Kevin. Hasta luego.